Información, comunicación, educación y cultura son las aristas de un mismo proceso, no pueden diferenciarse. Y fíjense que la condición humana, el hacernos humanos, es el producto de tres procesos fundamentales. El proceso de trabajo, no entendido como lo entendemos cotidianamente de ir a vender nuestro pellejo, es más bien el proceso de la alienación del trabajo dentro del capital, sino trabajo como proceso de transformación de la naturaleza por cual nos transformamos nosotros. El hombre es producto del proceso de trabajo, del lenguaje y la comunicación y de la cooperación al seno de la comunidad. Fíjense que esos son los tres factores que nos constituyen. Y no es por casualidad que son sobre los tres factores que opera el capital: explotación del trabajo, alienación de la conciencia y cooperación forzada, porque el obrero se ve forzado a cooperar en el seno de la fábrica en beneficio del capital. Entonces, el problema central es cómo reivindicamos estas tres dimensiones y cómo las humanizamos. Ese es un primer planteamiento de manera muy sencillo. En segundo lugar, fíjense que voy a referirme, por ejemplo, a la información desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de plataforma, pero la información también desde el punto de vista social, humano. Si Otelo regresa de la batalla victorioso, regresa vivo y contento. Si la batalla fue derrotado, a lo mejor vuelve muerto. Fíjense que en términos de información son dos señales: negro o blanco, blanco para victorias, negro para derrota. Esa es la información estadística, pero habría que preguntarle a Desdémona, la mujer de Otelo, qué significa blanco o negro. Fíjense que la información tiene un sentido fundamental en la vida. La comunicación y el sentido de la vida se forma fundamentalmente a través de unidades de información, y por eso no lo podemos dejar de lado, porque es fundamental tomar en consideración la información. ¿Quién separó la información de la comunicación de la educación y de la cultura? El burgués. Convirtió cada una de esas dimensiones en fuente de ganancia, desplegó su racionalidad capitalista allí, y por otro lado, por supuesto, también es la manera de fragmentar el mundo humano, porque con esa fragmentación no tenemos posibilidad de tener un sentido de vida. Todas las cuatro dimensiones actúan sobre la conciencia. Hablamos de la conciencia con mucha frecuencia. La conciencia es semántica, semiótica. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida humana se articula sobre el sentido, y lo digo en términos muy sencillos. Decimos cuando estamos enamorados: tú eres el sentido de mi vida. Si no me amas, mi vida no tiene sentido. Fíjense que ahí está el mundo humano expresándose en el sentido, en el significado. ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa el amor? Son sentidos, y esos sentidos orientan nuestras prácticas sociales. Y ese sentido está articulado por la comunicación. Vean, el ejemplo es muy sencillo. Yo puedo decir: te presento mi mujer. El adjetivo mi pone a la mujer en la misma condición de mi chaqueta, mi libro, mi lapicero. Fíjense que el sentido es muy distinto cuando digo: te presento a la mujer que amo. Define al otro como una mujer, no es un objeto mío, y define mi relación con ella, es de amor. Y esto, que parece una cuestión elemental y sencilla, no es elemental y sencilla, es profundamente importante, porque una cosa es la relación con alguien que amo y otra cosa es la relación con alguien que es mío. Son dos problemas distintos. Esto lo oculta profundamente todo el discurso de la comunicación burguesa, porque al final también tenemos unas trampas tanto en la información como en la comunicación. La comunicación humana es compartir, es tener en común, es poner en común. El radical de comunicación es común, es tener comunidad, porque ponemos en común muchas cosas y se pone en común a través de la comunicación, y esa comunicación tiene una incidencia directa sobre la conciencia. También tenemos una inconsciencia, la alienación de la conciencia. Les decía al comienzo que trabajo, la sociedad del capital se monta sobre la exclusión del trabajo, y la conciencia de la exclusión del trabajo termina siendo una conciencia aceptada, por la cual se acepta que el trabajo sea explotado, y fíjense que ese es el soporte de la dominación política, y aceptamos que la comunicación es ver televisión
cuando en definitiva esa televisión nos está alienando porque no hay tal comunicación, hay una difusión ideológica de valores y un proceso constante de ideologización, de educación, de adoctrinamiento, en tener, consumir, consumir, consumir. Entonces, fíjense las conexiones que tienen a partir de la conciencia. ¿Qué es una revolución? Una revolución es cambiar la conciencia, cambiar las prácticas sociales, cambiar las prácticas lingüísticas y cambiar los valores. Y por eso es que es fundamental en una revolución cambiar comunicación, cambiar información, cambiar educación y cambiar la cultura como el espacio en donde está todo este tipo de expresiones vitales de la vida humana. A la carrera. ¿Dónde está la articulación de todos estos procesos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? La racionalidad, la conciencia, la autoconciencia, la imaginación, y fíjense que todas están articuladas a través del lenguaje. Entonces, si cambiamos el lenguaje, podemos cambiar las prácticas sociales. Si cambiamos las prácticas sociales, podemos ir cambiando los valores. Si cambiamos prácticas sociales y valores, podemos ir construyendo otra sociedad. ¿Hacia dónde tiene que ir el cambio en la conciencia? Y estos son los cambios que uno propondría. Es muy importante lo que ha hecho la revolución hasta hoy, pagar la deuda social. Pero a partir de ahora, para profundizar la revolución, tenemos que establecer una ruptura radical con la manera de mirar, ver, sentir y percibir el mundo. Entonces tenemos que cambiar nuestra función epistemológica. No podemos seguir con un modelo funcional positivista, sino que tenemos que ir a una discusión dialéctica. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo. Era lo que decía el Che cuando decía no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y de relacionarnos con los otros. Es decir, tenemos que cambiar las costumbres, hacerlas virtuosas, eso es la moral. Y tenemos que cambiar la ética y también tenemos que cambiar nuestra sensibilidad, cambiando la estética y la lúdica. Fíjense, ¿a qué nos ha reducido la estética burguesa? Una estética de la esterilidad y la muerte, una estética donde es bello algo que puede ser muy perverso. Lo he dicho porque sé que se me entiende este problema hablando en lo cotidiano. Una mujer de 20 años o de 25 años es hermosa, no tiene estrías en su vientre, no ha parido. Una mujer de 40 años no puede ser igual. Fíjense que la belleza en el patrón burgués no tiene nada que ver con la vida, con los valores, con la lucha, sino que tiene que ver con las formas. He dicho muchas veces que el señor Cisneros ha hecho un imperio, con reinados de belleza. Y esos reinados de belleza crean un patrón por el cual la belleza no tiene nada que ver con valores, sino tiene que ver con formas. Y la lúdica, la dimensión a partir de la cual el niño aprende a hablar, porque el niño aprende a hablar jugando, imaginando, en la medida en que no juega y no imagina porque está preso del televisor, no tiene la posibilidad de imaginar. Y el descubrimiento de la ciencia, compañeros, es imaginar nuevas relaciones. El tránsito de la física clásica a la física relativa o cuántica es descubrir nuevas relaciones, ya no solamente las relaciones en lo macro, sino en lo microscópico. Y tenemos también que cambiar nuestra relación con la naturaleza, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos y tenemos que tener una ecología política, social. Entonces, yo diría que una gran propuesta sería que nuestras universidades tengan un ciclo básico que se fundamente en epistemología, ética, estética y ecología. Que los muchachos, que nuestros niños comiencen a saber pensar, a saber reflexionar en su nivel. Porque si nosotros logramos que nuestros niños aprendan a reflexionar, conozcan un modelo epistémico y sepan pensar, nosotros estamos de verdad garantizando esta revolución. Podemos hacer muchas autopistas, muchos edificios, lo ha dicho el presidente infinidad de veces citando a Víctor Hugo, cambiamos el viejo régimen en los hechos, pero no los cambiamos en las ideas. Es nuestra manera de pensar la que hay que cambiar, es nuestra manera de relacionarlos, de la ética. Porque detrás... Vamos a escuchar ahora qué dice Darwin Romero Montiel desde el estado Zulia. Panfleto
sea el periódico más consumido de la ciudad de Maracaibo y de todo el Zulia. Un periódico dantesco. Y entonces, como el pueblo lo compra masivamente, le vamos a otorgar el Premio Nacional de Periodismo. Y esto no es una hipótesis, no es una suposición. Sucedió hace unos 4 años. Aceptamos esta invitación que nos hizo Ernesto Villegas porque creo en la idea de conjugar estos 3 elementos que forman parte esencial de nuestras vidas cotidianas. Estamos dispuestos a dar esa batalla contra el imperio que con bombas mediáticas nos pretende mutilar nuestra soberanía intelectual, cultural y educativa. Pero estoy seguro que si eso no se hace en un colectivo como este, si no se hace de la manera que lo ha propuesto el presidente Chávez y que se está haciendo en este momento, no vamos a alcanzar la meta. No vamos a poder consolidar una revolución que, como decía el ministro, no se puede consolidar y llegar al punto del no retorno si no hay la participación de los colectivos, de las comunidades, de los movimientos sociales. Y mucho más si en esos colectivos, si en estos encuentros como este, no se plantea como elementos fundamentales de la revolución la educación, la cultura y la comunicación. Creo que conforman un eje conjugado por naturaleza, como ya dijimos, pero un eje, yo creo que un eje determinante en el proceso revolucionario. Las grandes revoluciones, por mucho que después hayan podido desviarse, por muchos problemas que hayan podido tener, por muchos cuestionamientos que se les pueda hacer, las grandes revoluciones fueron grandes revoluciones precisamente porque se iniciaron conjugando estos 3 elementos: la educación, la cultura y la comunicación. Y es desde las comunidades, como decíamos antes, que tiene que salir esa propuesta. El plan socialista 2013-2019 debe tener esos 3 elementos como bandera, debe tener eso como eje, debe tener esos 3 fundamentos como eje. Debemos lograr consolidar una revolución cultural, educativa y comunicacional. Entonces habremos resuelto el problema, habremos dado respuesta a aquella pregunta que nos hizo Fidel Castro hace unos años. Lo hacía cuando en un proceso refrendario que ganamos, la oposición sacó 4 millones de votos. Decía Fidel, ¿es que acaso hay 4 millones de oligarcas en Venezuela? Por supuesto que no. Mucho menos va a haber en Venezuela 6,5 millones de oligarcas. Me preguntaba hace rato una compañera de un medio comunitario, ¿qué porcentaje de esos 6,5 millones puede estar mediatizado y puede estar confundido? Es muy sencillo y eso no es una opinión al voleo, no es una apreciación personal, es una estadística que podemos nosotros verificar a diario cuando preguntamos a esas mismas personas para que ustedes vean cómo de una u otra manera se están beneficiando con el proceso revolucionario. Estoy absolutamente seguro que el 80%, si no más, de esas 6,5 millones de personas están siendo beneficiadas por una u otra misión, por un crédito, por ejemplo, la clase media, donde se asienta el mayor porcentaje de esos votos de oposición. Es la clase que más se ha beneficiado, por ejemplo, de la misión vivienda y de los créditos de la misión vivienda, porque la misión vivienda no solamente la construcción de viviendas, de casas, para la gente que no tiene vivienda, también en la misión vivienda se incluye los créditos con unos intereses que eran impensables hace 15 años. Hace 15 años los intereses por un crédito de vivienda superaban el 30%. En este momento, si se trata de vivienda principal, están en el orden del 12%. Y dependiendo del ingreso también, del estudio socioeconómico que se haga, puede bajar de eso. Y las estadísticas dicen que la clase media es la que más se ha beneficiado de eso. También se han beneficiado esas 6 millones de personas con la homologación, por ejemplo, de las jubilaciones, con las pensiones,
con el reconocimiento a las personas que no cotizaron nunca, no pudieron cotizar porque no tenían un trabajo formal. Sobre este tema vamos a escuchar cuál es la reflexión que hace el más reconocido intelectual de la izquierda latinoamericana, Luis Brito García. Al lado de la casa del artista, y me encuentro que le están colocando a la fachada de un Simoncito, creación, centro educacional Isabel la Católica. Yo considero que esto es una ofensa y una provocación. Y me extraña que no los medios de comunicación o todas las personas, esto queda frente a la fundación de juvenil, orquesta, de la juvenil, y nadie se haya dado cuenta ni se haya dado por enterado de esta situación que me parece una falta de respeto. Entonces, aprovechando estos medios, bueno, hago esa denuncia. Esta tarde me dirigí al Ciudad Caracas e hice la denuncia por escrito para que tomen en cuenta qué está pasando, quién es el atrevido que hace esto, quién está detrás de esto, con las letras grandísimas que casi abarcaba toda la fachada. Eso es un atrevimiento y yo como venezolana no acepto eso. Colonialismo fuera. Bueno, tomamos nota de la denuncia, mi estimada. Vamos a canalizarla como es debido. Y no podía haber preludio más adecuado para la intervención de un anticolonialista como es precisamente Luis Brito García, quien tiene la palabra. Oye, Luis, discúlpame, coleo. Hablando de colonialismo, tengo una noticia aquí medianamente buena. Se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Palestina se convierte en Estado observador de las Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por mayoría absoluta una resolución que reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado observador no miembro. A pesar de las críticas por parte de los Estados Unidos e Israel, con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, la decisión de ingresar a Palestina como miembro, como observador no miembro de las Naciones Unidas, abre un nuevo capítulo en la lucha por un Estado independiente y deja a Israel y a Estados Unidos en el mayor aislamiento diplomático que han conocido jamás. Palestina ahora puede acceder a agencias de la Organización de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional. Tiene la palabra Luis Brito García. Ahora sí. Buenas noches. El que diga que en Venezuela no se permite la participación y la libertad de expresión, que alce la mano. Tenemos aquí un ejemplo magnífico de cómo es la comunicación entre nosotros a despecho de todo lo que dicen en el exterior. En Venezuela hay un fenómeno asombroso que es la repetida victoria de David contra Goliat. Señores, ¿cómo es posible que habiendo 100 periódicos contra el proyecto bolivariano y apenas unos 4 que lo apoyan, gana siempre las elecciones el proyecto bolivariano? ¿Cómo sucede que con 100 y pico de televisoras contra el proceso bolivariano gana siempre las elecciones el proceso bolivariano, que de casualidad tendrá un apoyo de unas 6 emisoras de televisión? ¿Cómo es posible que con millares de radios contra el proceso bolivariano, que tiene una cantidad mínima de emisoras, gane siempre el proceso bolivariano? Yo creo que aquí hay una pelea de medios contra mensajes. Sí, la omnipotencia de los medios de la oposición
es invencible, pero la omnipotencia del mensaje bolivariano es inderrotable. ¿Por qué? Ese mensaje configura una hegemonía comunicacional, aunque no nos demos cuenta de eso. Es un mensaje que por sí mismo tiene una verdad y representa un deseo mayoritario, y por eso se difunde, es acogido y es apoyado. Es el mensaje de la democracia contra la dictadura, de la igualdad contra el privilegio, del derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social contra la discriminación, del derecho a la inclusión contra la discriminación étnica y social. Es el mensaje del socialismo contra el capitalismo. ¿Cómo podemos mantener esta hegemonía comunicacional? Porque esto no es nuevo y es la segunda cosa que hay que decir. Señores, el mensaje de izquierda lleva en Venezuela más de 60 años de continuada hegemonía, y aquellos que tienen el pelo blanco dentro de esta reunión y todos los que lo tienen o se les está cayendo en Venezuela, lo saben. En 60 años la izquierda ha fijado los temas del debate cultural. Ha tenido los más brillantes intelectuales, pintores, escultores, creadores de teatro, cineastas. Ha tenido un poderío inconcebible para forjar las ideas de las cuales ha surgido la Venezuela contemporánea, a pesar de haberlo hecho con las uñas, a punta de multígrafos, perseguida, en medio de prohibiciones, de vetos, de confiscaciones de ediciones. Sin embargo, ese mensaje, perseguido por el ejército de la época, por los medios de represión, fue el que en última instancia prevaleció, y es el que nos convoca aquí esta noche y convoca a todo el pueblo venezolano. Tenemos que darnos cuenta de eso, señores. Nada de andar con pena por allí. Tenemos una hegemonía cultural poderosísima. Tenemos los mejores y más brillantes intelectuales. No hay que estarlos escondiendo, ni disimulando, ni pidiendo perdón por eso. Esa hegemonía es la raíz cultural, social y económica del poder actual en Venezuela, y del que prevalecerá en esa Venezuela que va a ser indiscutiblemente potencia socialista y potencia humana en un mundo que irá siguiendo los pasos de nuestro país. ¿Cómo podemos preservar esta hegemonía? Fíjense, nos han dado algo así como 10 minutos. Es difícil componer el mundo en 10 minutos, pero por lo menos la comunicación, la educación y la cultura, a lo mejor sí. Son elásticos esos 10 minutos. Bueno, pero no hay que abusar de ellos. Señores, ¿cómo mediar en esa disparidad tremenda de emisores? Una de las propuestas podría ser, bueno, pero entonces vamos a inundar de publicidad a los medios de la derecha, a ver si todavía tienen más plata para calumniarnos y para ir a los organismos internacionales a difamarnos diciendo que es una dictadura. Yo creo que esto es un tonel sin fondo. Mientras más dinero le demos a la derecha, con más fuerza y más ferocidad nos va a atacar. Sencillamente, ese no es el camino. El dinero que estaba dedicado a la publicidad en los medios de la derecha debe ir al fortalecimiento y la creación de nuevos medios de servicio público, nuevos medios comunitarios, libres y alternativos. ¿Cuál es la situación de estos medios? Fíjense ustedes lo siguiente. Mark Weisbrot hace un análisis comunicacional que es interesante verlo. Él dice que los medios del proceso bolivariano, hablamos de 2010, tenían una audiencia de 5.4. La televisión privada, 61%. La TV por suscripción, ojo, vamos a volver sobre eso,
33.9. Usualmente hay una gran rasgadera de vestiduras con el hecho de que haya ese 5.4 de audiencia, pero fíjense ustedes que es un 5.4 confrontado de unas 5 televisoras y unas pocas radios y unos pocos periódicos contra el 61% de la omnipotencia de los medios de la derecha. Es decir, es algo así como la quinta parte de la audiencia. Y fíjense que es una cosa bastante notable. Yo diría que la televisión por suscripción es otra área enteramente distinta, que está sometida a las leyes venezolanas. He oído a un dirigente de Conatel preguntarme, ¿y la televisión por suscripción estará sometida a la ley resorte? Yo le léete el artículo 1 de la ley resorte. Conatel es un tema inagotable, pero señores, hay que meter a la televisión por suscripción por las leyes de Venezuela. Bueno, lo cierto es que, sin embargo, a pesar de todo eso, fíjense cómo ese 5.4 de audiencia, los niveles de respuesta que ha tenido en el pueblo, pues tenemos que irlo elevando cada vez más. ¿Y cómo se podría lograr esto? Piensen ustedes, por ejemplo, en que hay una serie de áreas, hablando de esa vinculación con la educación y con la cultura, que apenas se han empezado a trabajar de manera incipiente, tan incipiente mucha gente no sabe que se están haciendo cosas extraordinarias. Programas infantiles. Colombia está haciendo animaciones y dibujos animados y programas para niños de primera calidad, y mucha gente en nuestro proceso no lo conoce. Luis, no lo sabe. Ajá. Una corrección en vivo y directo. Ajá. En el artículo muy interesante que escribiste sobre la manera de repotenciar a los medios bolivarianos, Ajá. hiciste mención de estos dibujos animados de Colombia. En realidad son hechos por Vive TV. Ajá. 1, 2, 3 TV es una producción. Se difunden por Vive TV. Y se hacen en Vive TV. Y se hacen en Vive TV. Se hacen en Vive Televisión. Hay otra serie de gente que está trabajando en eso, como la corporación Micor, por ejemplo. Yo mismo estoy haciendo un dibujo animado. Es decir, que va a salir dentro de poco, para que vean cómo el que quiere puede. En segundo lugar, programas de entretenimiento. No vamos a competir con toda la industria del entretenimiento del imperio, que es casi su tercer rubro de exportaciones. Pero sin embargo, es imposible que haya una telenovela cultural o 2 telenovelas culturales de calidad cuando tenemos los mejores dramaturgos, los mejores directores de escena, los mejores actores. Es tan imposible que esto resulte. Es imposible que haya un programa humorístico o 2 programas humorísticos de primera calidad cuando tenemos actores humorísticos de primera magnitud. Los mejores humoristas están en el bando bolivariano. ¿Piensan ustedes que Carola Chávez hace un periódico extraordinario de humor allá en Margarita, sin tener que venirse a discutir con los humoristas ni nada, por internet? Y sale eso continuamente con una calidad en líneas generales extraordinarias. Es imposible que se abra esa competencia dentro de los medios de comunicación. Piensen ustedes entonces los programas de concursos, otro de esos rubros. Es imposible que haya concursos de emulación socialista, concursos de solidaridad humana, concursos de mejora de condiciones. Es imposible que toda esa área quede vetada para los programas de la televisión. Y eso debe llevar a un objetivo que es el siguiente: convertir a los medios de comunicación en unos difusores de los programas educativos de todos los niveles de la educación, empezando por educación primaria, secundaria, finalmente en algunos casos educación superior. McLuhan decía que la niñera de esta generación, bueno, la generación de él, que ya está encaneciendo, había sido la televisión. Todavía vamos al ritual educativo de la presencia en el aula para que un profesor dicte de memoria lo que se aprendió en un libro viejísimo y los alumnos lo copien y traten de memorizar eso.
No. La educación actualmente es una educación dinámica, múltiple, que llega por todos los canales y los medios de comunicación no pueden permanecer ajenos a eso. Como uno de los objetivos de gobierno tiene que haber una especie de complementación de la difusión de todos los programas educativos adaptados, como bien dijo Luis Bonilla, a nuestra realidad, a nuestras necesidades como país, a lo que verdaderamente necesitamos indagar, estudiar, y esto aliviaría de manera extraordinaria al personal de la educación superior para que se dedicara a su verdadero objetivo, que es la investigación. Si ustedes ven los programas de presupuesto de las universidades, verán que casi todo se lo lleva administración, docencia, una cosa mínima, y todavía más mínima la investigación. Esa pirámide se tiene que invertir. Nuestras universidades tienen que ser grandes centros de investigación. La docencia tiene que ser hecha fundamentalmente a través de los medios o a través de procesos de autoaprendizaje, y entonces en ese sentido pues la investigación tiene que ser lo primordial, lo fundamental dentro de esas universidades. Entonces estas son algunas ideas en relación con eso. Cultura. Vuelvo a decirlo, señores, no nos dé vergüenza, no nos dé pena, no andemos escondiéndolo, no andemos disimulándolo. Tenemos la más brillante promoción de intelectuales en el país con el proceso bolivariano. ¿Por qué no se los utiliza? ¿Por qué se los tiene como clandestinos? ¿Por qué no están aparentemente en nada? Todos ellos están en algo porque siguen creando igualito como en la época de la represión y de la DIGEPOL y de la censura y todo eso. Pero ¿por qué no hay una integración? Los adalides, los profetas, los heraldos más importantes de las revoluciones son sus intelectuales. Piensen ustedes lo que significa para la Unidad Popular chilena un Pablo Neruda. Piensen ustedes lo que es para Nicaragua un Ernesto Cardenal. Piensen ustedes lo que es un Diego Rivera para la revolución y el comunismo mexicano. Además, piensen eso. Esos son argumentos que no se pueden refutar. ¿Quién refuta a un genio? Y los tenemos aquí por cantidades y podemos hasta regalarlos y prestarlos. No nos dé vergüenza, utilicémoslos, señores, hagamos una ofensiva cultural. Nuestra izquierda está en ofensiva cultural desde que empezó aquí la represión asesina en 1959. Bueno, no nos dé pena eso. Tenemos que seguir en una perenne ofensiva de los valores de la izquierda. Y entonces, hablando de eso, bueno, tenemos que reabrir una memoria sobre todo ese periodo. Señores, ¿cómo es posible? Se han hecho leyes contra el olvido en otra serie de países, se han nombrado comisiones contra el olvido en países como Argentina, en países como Chile, en países como Brasil, han tenido resultados y aquí están sellados los archivos de la administración represiva. Nadie puede entrar a ellos a menos que haya sido indiciado. Esto es inconcebible. Es decir, en un país democrático como este que se esté protegiendo a los artífices de la represión capitalista que desangró a Venezuela durante 40 años. No, esto es inaceptable. Tenemos que recuperar nuestra memoria, y el ministro Calzadilla, que es historiador y que está dentro de eso, sabe la importancia de eso, nuestra memoria contemporánea. ¿Cómo es posible que no haya un solo libro de historia comprensivo sobre la contemporaneidad de Venezuela, por ejemplo? Eso es sumamente extraño. Y entonces, bueno, podríamos aquí seguir toda la noche, toda la semana, todo el mes, todo el año y toda la década conversando estos temas tan ricos, pero ya que se trata de propuestas, van las siguientes, bien rapidito. Multiplicar los medios de servicio público alternativos, libres y comunitarios. En segundo lugar, dedicar el gasto público que se vaya a hacer en los medios contrarios al proceso al fortalecimiento de los medios del proceso. Repensar las programaciones, no limitarse únicamente a los programas de información y educación que son muy necesarios y muy importantes, pero incluir programas culturales, programas de humor, telenovelas de calidad, programas de concurso,
hacer a los voceros de comunicación la forma de difusión de los programas educativos del país en todos sus niveles. Reafirmar, como hemos dicho, la hegemonía cultural que tiene la izquierda de los años 60. Reabrir los conductos para nuestra memoria. Ya eso se está haciendo, pero es oportuno darle todavía más auge a esto. Que se aplique la ley resorte. Señores, es hasta indignante ver que de repente la televisión dice, si usted tiene alguna sugerencia, por favor llame a Conatel, si usted ve que se está violando la ley resorte. Yo propongo que hagamos una colecta aquí, empecemos, para regalarle un televisor a Conatel, para que lo prendan y se den cuenta que no hay artículo de la ley resorte que no sea violado todas y cada una de los días y de las horas de la semana. Esto es una desvergüenza. Y finalmente, dentro de eso, señores, la justicia entra por casa. Yo digo que no podemos expandir un mensaje revolucionario utilizando los códigos del capitalismo. Prendan ustedes también, y me lamento decirlo, nuestra televisión de servicio público, y van a ver que hay una especie de revoltillo de interferencias, inserciones, interrupciones, logos metidos chispeando en la pantalla, 3 o 4 cosas, hasta que la gente se desespera, no puede seguir viendo aquello y cambia de canal. La televisión española, y lo resalto en el artículo que hice sobre esto y en el ensayo, logró la máxima sintonía, la televisión estatal española, eliminando las cuñas. No tiene por qué ser la televisión socialista un calco de la peor televisión capitalista, atormentando con interferencias continuamente al público. Si el programa está difundiendo un mensaje socialista, ¿para qué lo vas a interrumpir para meter una cuña socialista? Es una especie como de lógica del autosabotaje. Yo creo... Hay una forma sencilla de que este 5.4 de la audiencia se convierta en 30, 40, 60, 80 y 90% de la audiencia. Respeten al público, no lo atormenten con cuñas, con interrupciones, con interferencias, con inserciones, con sencillos, con todo ese autosabotaje perenne que son a veces los medios. Y van a ver cómo el público, al ser tratado con decencia y con amistad, va a hacer de los medios bolivarianos el gran vehículo de solidaridad social, de información social, de educación y de cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Interesante el análisis que hace Luis Brito García desde la sede de PDVSA, La Estancia, en nuestra ciudad capital. Vámonos ahora al estado Zulia con nuestro compañero Hernán Canoria. Es así, continuamos transmitiendo en vivo directo desde el Teatro Municipal de Mara, Castro Emilio Almarce. El día de hoy se realiza conjuntamente con otros estados acá este foro de educación, comunicación y cultura, donde el día de hoy se ha discutido, se ha conversado, se ha escuchado también a nuestros pueblos originarios Guayú y Añú, se ha trabajado en la conformación de un movimiento que a través de la comunicación y la educación y la cultura pues colabore conjuntamente con el segundo plan socialista de la nación, el plan presentado por el presidente Hugo Chávez durante la campaña para las elecciones presidenciales, y de esta manera pues romper con algunos esquemas de dominación cultural, comunicacional y educativa que venían imperando dentro de nuestro país. Y es importante también resaltar que de esta manera se colabora, se construye un nuevo modelo, un nuevo concepto para la comunicación. La profesora Carmen Borges estaba acá haciendo su intervención hace algunos minutos. Ya estamos directamente
con la etapa de la participación popular. Hablaba Carmen Borges sobre la importancia de construir un modelo educativo que rompa con algunos esquemas que venían formando desde pequeños a nuestros niños y que de una vez se puede instalar en el país, rescatar a través de la educación la identidad nacional. Darwin Romero Montiel, otro de los ponentes, hizo referencia directamente a los modelos de comunicación que imperan, que vienen importados desde los grandes corporaciones mediáticas. Hablaba sobre la importancia también de que este binomio educación, cultura y comunicación pues pueda trabajar en la conformación de las herramientas básicas para colaborar con el Plan de la Nación. Pero ya estamos en la etapa de la propuesta y queremos conversar con la señora Neida Gómez. Ella es parte de quienes han estado participando el día de hoy, es maestra de una escuela bolivariana acá en El Moján, y con usted precisamente queríamos conversar la importancia de que se dé esta discusión con el pueblo venezolano y más acá en una ciudad tan importante, el municipio de Mara, como lo es El Moján, hablando también sobre el rescate de la cultura de nuestros pueblos guayú y nuestra etnia guayueña. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. A mí me parece que sí es importante que parte de la cultura, la educación y la comunicación que trascienda, ya que esto es parte de nuestros aborígenes que debemos rescatar gracias a nuestro presidente Hugo Chávez. También hay otras propuestas que resaltan. El señor Fernando Araujo nos habla sobre cómo desde el Estado Zulia se pretende y se quiere de una u otra manera rescatar la importancia del lago de Maracaibo como epicentro de formación y de crecimiento de este Estado. Bueno, precisamente refiriéndonos al problema cultural, nosotros pensamos que el lago de Maracaibo es el epicentro cultural de la región, del Zulia, y no solamente del Zulia, sino también de los estados de la cuenca del lago de Maracaibo. Eso es de suma importancia, recuperar el lago como eso, no solamente en el transporte lacustre, sino en cuanto a la simbología que él representa para el Zulia, para los zulianos y para la cultura nacional. Al lado de esa necesaria restauración del lago como epicentro cultural de la región, habría que pensar que gran parte de las ciudades de ribera, de las orillas del lago, se constituyan, sobre todo en lo que serían los patrimonios históricos, los cascos históricos, que se restauren, no solamente de Maracaibo, sino de otras regiones, como por ejemplo aquí en Mara, que tienen el caso del Castillo San Carlos, o en otras regiones, como por ejemplo los puertos de Altagracia. Y es parte de las propuestas que acá se están discutiendo para el rescate de la identidad de toda esta región. Se ha venido hablando de eso. Nosotros por ahora devolvemos el contacto ya a Caracas, a los estudios. Adelante. Gracias a nuestro compañero Hernán Canorea. Son las propuestas que se recogen desde el estado Zulia, propuestas del pueblo, pero vamos a ver qué se escucha desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, con nuestra compañera Verónica Chacón. En un colegio por sus compañeros por ser homosexual. Ese joven hoy está vivo, pero tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Esto por la falta de foro simultáneo, la ministra del Poder Popular para la Educación. Tenemos a nuestra compañera Verónica Chacón desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. En algunos minutos estarán concluyendo este foro desde esta ciudad del oriente venezolano. Hace pocos minutos escuchábamos los argumentos que esgrimía Luis Brito García, pero vamos a tener la conclusión de Luis Brito García más adelante, porque ahora sí nos vamos con Verónica Chacón desde Puerto La Cruz. Así es, María Alejandra. Nosotros continuamos aquí justamente en el estado de Anzoátegui, donde continúa, valga la redundancia, este foro simultáneo. La ministra del Poder Popular para la Educación, María Hanzo, acompañada de los dos ponentes que dieron sus importantes intervenciones, el profesor Daniel Hernández, también el profesor Leonardo Bracamonte. Lo más importante ha sido, por supuesto, las intervenciones por parte de los docentes, las profesoras y los profesores que aquí se encuentran, y sobre todo los estudiantes tanto de la educación
educación media y diversificada, así como la educación universitaria. Diferentes planteamientos se han desarrollado, elevar la educación a todo el territorio nacional, que Venezuela se convierta en una gran aula, ha sido una de las principales propuestas, debatir, discutir no solamente este segundo plan socialista de la nación para el periodo 2013-2019, sino involucrar justamente la educación, la comunicación y la cultura, tal como se llama este foro simultáneo, en cada rincón y en cada espacio de nuestro país. También ha anunciado la ministra Marian Hanso diferentes reflexiones en torno a este tema, cómo vincular estos tres importantes aspectos de la sociedad para que exista el debate, la discusión y la comunicación entre los diferentes entes de nuestro país. Una de las importantes propuestas que también han elevado una de las compañeras de la clase diversificada ha sido continuar avanzando hacia una educación liberadora, avanzar hacia el crecimiento de la matrícula escolar. Para esto la ministra ha respondido en el importante aumento que se ha desarrollado tanto en la educación diversificada, en la educación superior como en la educación media, que ha impulsado por supuesto y que ha promovido el Ejecutivo Nacional. Continúa estas intervenciones por parte de las comunidades, por parte de los docentes, por parte de los trabajadores del área de la educación. También han desarrollado y han planteado justamente crear una educación que trascienda las fronteras de las aulas, que llegue no solamente a cada una de las familias venezolanas, sino que se pueda seguir fortaleciendo a través de la comunicación directa con los profesores, con los compañeros, con los familiares, avanzar hacia la consolidación de una revolución. Indicaban y también pasaban, por supuesto, por los 5 grandes objetivos históricos del segundo plan socialista para el desarrollo de la nación 2013-2019, enfatizaban justamente en el segundo objetivo histórico que plantea convertir a Venezuela en una potencia y también avanzar hacia la consolidación del socialismo. Para los que aquí están presentes, la única manera para poder avanzar hacia la consolidación de ese socialismo es justamente ampliar la educación y que realmente sea una educación en donde se incluya a todos por igual, no únicamente unas clases élites, sino también a todos los aspectos y todos los factores que involucran la sociedad. Nosotros vamos a estar bien pendientes por la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos de estas intervenciones que continúan desde el Estado Anzoátegui con la ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanso, y también, por supuesto, con los docentes que aquí están participando en este foro simultáneo que se realiza en el Estado Miranda, en el Estado Zulia y aquí en el Estado Anzoátegui. Gracias, Verónica. También había asegurado recientemente la ministra del Poder Popular para la Educación que desde el humanismo burgués no puede ocurrir la transformación social de Venezuela. Vamos a ver cómo continúa este foro desde la sede de PDVSA La Estancia, aquí en Caracas. Herramienta que nosotros estamos utilizando. Y por último, vuelvo y repito, educación, comunicación van de la mano y la cultura es el producto de lo que el Poder nosotros Popular estamos ahorita está tratando haciendo de su hacer intervención, en educación y está planteando las propuestas esto para fortalecer el plan de la patria que presentará el presidente comandante Hugo Chávez. Es importante destacar que por primera vez la educación, la cultura y la comunicación se están conjugando esto para asumir los nuevos desafíos en revolución. También es importante pues decirles que acá en PDVSA La Estancia hay un equipo del MISI que está rescatando todos los planteamientos que está haciendo el Poder Popular. Estos los van a estar cargando a través de un sistema que usted puede estar revisando a través de la página del Ministerio de la Información y la Comunicación. También podemos decirles pues que los exponentes acá presentes, el ministro Villegas, el viceministro Bonilla, la profesora Xiomara Lucena, han planteado pues que es necesario que las herramientas, las tecnologías, las comunicaciones, todos esos canales del Sistema Nacional de Medios Públicos se abran más hacia lo que son los trabajos que está realizando el Poder Popular desde sus espacios. Es la información que manejamos desde acá, desde PDVSA La Estancia. Continuamos contigo, adelante. Gracias a nuestra compañera Angélica Ramírez desde PDVSA La Estancia. Ha sido un foro bastante interesante, con muchísimas reflexiones, con muchísimos argumentos esgrimidos de parte de diferentes personalidades de interés públicos en materia de revolución. Nosotros de esta manera despedimos este programa especial, estos contactos especiales del Foro de Educación, Cultura y Comunicación en Revolución. Ustedes sigan en sintonía del Sistema Nacional de Medios Públicos.